Voy a referirme de manera general a un tema que ha sido objeto de mis preocupaciones desde hace muchos años y por supuesto que vale la pena regresar sobre él, máxime en un periodo donde con el comportamiento gubernamental estamos observando cómo es el propio Estado el que crea una serie de situaciones y exhibe una clase de conductas que precisamente atentan contra la libre competencia, que genera conductas anticompetitivas y es el propio Estado el que incurre en prácticas restrictivas de la competencia. Ese caso, que fue muy importante, digamos uno de los antecedentes, ahora que estamos viendo el tema de los pasaportes, que estamos observando cómo el chuchuchú del Sistema Nacional de Salud y por supuesto en aquel entonces el tercer canal que tantos años después, la providencia desde febrero 14 del 2012 y tantos años después, ahora asistimos a lo que advertíamos en aquel entonces en nuestro salvamento de voto y en nuestras intervenciones ante el Consejo de Estado por estas, digamos, abusos automáticos de posición dominante que se estaban dando por parte del Estado. Entiendo que es un tema realmente novedoso y estamos hablando de hace ya, diría uno, 13 años, pero sigue siendo novedoso para los cultores del derecho administrativo y el derecho público, que terminarán por entender que el derecho de la competencia se aplica también a la contratación estatal y se aplica, por supuesto, a los actos administrativos expedidos por el poder público. Entonces, digamos, de una manera muy breve, miremos que hay una serie de conceptos como son el de la libre competencia y el derecho del consumidor. En aquel entonces, el fallo del Consejo de Estado condujo a que en realidad se examinaran unos aspectos formales y entonces se confundían una serie de conceptos como vamos a ver un poco más adelante, como, digamos, interesados con oferente único y por supuesto se llegó a una conclusión maravillosa y yo creo que es desconocida en toda la literatura sobre el libre competencia a nivel mundial. Y es que dos pueden ser más competencia que tres o son más competencia que tres y que los dos, digamos, que forman el duopolio pueden ser apoderados por la misma persona. Entonces, ¿qué es lo que se pretende con la libre competencia? Que el consumidor sea libre, que el consumidor tenga la libertad de opción, que por supuesto que si tenía a las dos cadenas nacionales de televisión, pues pudiera tener una tercera, que era precisamente el tercer canal, que hoy denominamos Canal 1 y que también está seriamente amenazado en la actualidad por los apetitos del Estado y precisamente por conductas anticompetitivas y de pronto algo más. Entonces es mejor que el consumidor, y no se puede mirar la libre competencia sin relación o con relación siempre al derecho del consumidor y a su capacidad de opción, por supuesto, a disfrutar de una mayor portafolio de posibilidades para su escogencia. Por otra parte, es muy importante examinar cuál es el mercado de cada uno de los productos o de los servicios que están siendo objeto de análisis. Entonces, ese mercado relevante, no solamente hay que examinar cómo se mueve el mundo internacional,
cómo de alguna manera se concentran en algunos pocos grupos y que no el juez se invente la competencia, el magistrado se invente la competencia y que, por supuesto, entonces el magistrado parta de la base de que no hay sino un oferente único y que en consecuencia, pues entonces de acuerdo a una lectura normativa y no una lectura organizacional ni del consumidor ni de otros bienes relacionados con los derechos colectivos y con el interés general y el bien común, pues entonces termine manifestando que es mejor dos que tres. Ese tema, precisamente el mercado relevante, se ha venido concentrando en todos los mercados del mundo y así se demostró en aquella ocasión que se consultaron los mercados del mundo anglosajón, los mercados europeos y por lo tanto pues realmente no pasan de 4, 5 grupos, digamos, en total, que están quedándose con, de alguna manera, un negocio que precisamente implica una gran desarrollo tecnológico y por lo tanto, pues, esos, de alguna manera, gigantes de la televisión, pues no todos están dispuestos a venir a Colombia, ni saben inclusive, eventualmente, de cuál es el mercado de la televisión colombiana. Entonces, otro aspecto que es muy importante y que precisamente ha tenido un desarrollo interesante es el de la posición dominante en el mercado y el abuso de la posición dominante. Entonces, lo que está prohibido no es la posición dominante, sino el abuso de la posición dominante. Pero vamos a mirar que hay, de alguna manera, unas actuaciones por parte del Estado que no solamente, pues obviamente el abuso de posición dominante es penalizado, sino que también son posiciones que permiten que esa posición dominante se consolide y se pueda llegar a establecer o a constituir como abusiva. Entonces, en el caso precisamente que nos ocupa, que son el de 2 canales de televisión colombianos, pues precisamente existía una posición dominante conjunta, de tal manera que esos canales llegaron a alinear sus propias, de alguna manera, conductas para precisamente poder disfrutar de manera solitaria, porque los otros competidores eran mucho más pequeños, como el Canal 1 o City TV, pues precisamente de la denominada torta publicitaria. Entonces, se puede ejercer y se pueden alinear las conductas y se está precisamente abusando de una posición dominante que se ejerce precisamente en forma conjunta frente a todo el mercado de la televisión. Otro aspecto es el estado del arte en materia de la legitimidad de la intervención del Estado. Anteriormente, el Estado, de alguna manera, no participaba dentro de la economía en un momento determinado, sino que el Estado se limitaba fundamentalmente a ejercer una situación, digamos, a manejar una situación de, digamos, inspección, vigilancia. Pero cuando ya el Estado empieza a participar dentro de la economía y hay empresas industriales y comerciales del Estado y hay empresas, de alguna manera, sociedades de economía mixta, pues entonces el Estado tiene que renunciar en esas clases de actividades económicas para no violar el principio de igualdad y el de la libre competencia con las actividades privadas, tiene que renunciar al derecho jerarquizado y se rige, de cierta manera,
en muchos aspectos por el tema del derecho privado. Y por otra parte, también se le aplican el derecho de la competencia cuando a través de sentencias judiciales o a través de decisiones de actos administrativos como está sucediendo en este gobierno, entonces de alguna manera infringe las reglas de la competencia. El estado del arte, digamos, comenzó a tener una variación sustancial hacia finales del siglo anterior, donde en una providencia del Consejo de Estado francés, Million y Marais llegó a la conclusión de que el Estado con sus conductas no podía adjudicar a dedo, como se pretende aquí en Colombia, adjudicar ciertos contratos. Y en consecuencia, entonces, empezó a hablar de una noción que es el abuso automático de la posición dominante. Por ese motivo, a partir de esa, digamos, jurisprudencia que ya veremos en algún momento con mayor profundidad y todo el desarrollo que ha tenido en la Unión Europea, entonces se empezó a aplicar el derecho de la competencia a los actos del poder público. Y por ese motivo se empezó a aplicar el abuso automático de la posición dominante para prevenir esas manifestaciones que también se dieron aquí en el tema, por ejemplo, de las basuras de Bogotá, y que todavía el Consejo de Estado, lamentablemente, después de más de 10 años, no ha logrado, digamos, proferir un fallo con respecto a lo que sucedió en Bogotá, cuando el distrito le arrebató a unos empresarios la posibilidad de prestar el servicio de aseo que venían prestándolo por zonas. Entonces utilizó el acueducto de Bogotá. El acueducto de Bogotá de alguna manera, sin acudir al consejo, sin tener experiencia sobre el tema de las basuras, porque el hecho que manejara el acueducto de alcantarillado no lo habilitaba de ninguna manera para desplazar a los operadores privados, y era necesario someter eso a la consideración del Consejo. Entonces empezó a prestar un servicio relacionado con las basuras que por supuesto es absolutamente ilegal y por supuesto absolutamente de alguna manera infringe las normas constitucionales. En el caso del mercado de la televisión también sucedió lo mismo, y por supuesto el caso de la televisión de alguna manera pues necesitaba consultar no solamente, les decía, el tema internacional, donde solamente 4 o 5 grupos son los que existen a nivel global y que podrían o no tener interés en Colombia, y en segundo lugar, cuando existía un duopolio, ese duopolio de alguna manera pues tenía el mismo apoderado judicial, y ese apoderado judicial logró que el Consejo de Estado, digamos en un proceso legítimo, se pronunciara sobre que que al no existir sino un oferente único, pues entonces se estaban respetando, digamos, las normas o la jurisprudencia del Consejo de Estado, lo que por supuesto es muy discutible.